Imagina un universo donde todas las razas conocen a los humanos, no como enemigos ni como conquistadores, sino como aliados, comerciantes, incluso amigos. Pero cuando una raza decide declararles la guerra, el resto de la galaxia no los detiene por compasión, sino por miedo. Porque todos saben lo que pasa cuando los humanos van a la guerra. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Nunca habíamos ido a la guerra contra los humanos antes. Habíamos escuchado las historias de otras razas que los habían enfrentado en combate. Habían comentado sobre sus estrategias extravagantes y su feroz resistencia. Cada raza que había luchado contra los humanos, ganara o perdiera, los consideraba un oponente más que digno. Cada raza que había luchado contra los humanos terminaba respetándolos. Cuando llegó el momento de declarar la guerra a los humanos, lo que más nos sorprendió fue cuánto se esforzaron por evitar el conflicto con nosotros. Nosotros sabíamos que no nos temían. Su intento de evitar el combate parecía provenir de una posición de fuerza, no de cobardía. Quizás, pensamos, habían sido debilitados por otro conflicto reciente. Deberíamos haber prestado atención a nuestros propios proverbios antiguos. Los verdaderamente fuertes no buscan probar su fuerza, solo compartirla, como dice nuestro proverbio. Pero los humanos cometieron un error que exigía la guerra. Sin importar cuánto intentaron convencernos de lo contrario, sin importar las ofertas que hicieron, desembarcaron vehículos de guerra en uno de nuestros planetas. Esto constituía una invasión según nuestras leyes, y su repetida negativa a responder a nuestro llamado a la guerra insultó nuestro honor. Las leyes y exigencias del honor eran claras. Cuando los humanos comprendieron que no íbamos a dar marcha atrás, su tono cambió. En lugar de tratar de evadir su insulto a nuestro honor, solicitaron un consejo de guerra. Solicitaron la presencia de líderes políticos y militares por igual en territorio neutral. Las especies que nos asesoraban, nuestros aliados y socios comerciales, recomendaron encarecidamente que aceptáramos y asistiéramos. Nos advirtieron que lo tomáramos en serio. En el Consejo de Guerra, los humanos expusieron las condiciones para librar una guerra contra ellos. En la era de misiles capaces de fracturar planetas, armas biológicas que destruyen la vida y bombas que colapsan estrellas, las reglas de guerra parecían absurdas. Todas estas superarmas estaban prohibidas en una guerra contra los humanos. Pensamos que estaban bromeando, que nos habían traído hasta allí para hacernos perder el tiempo y preparar su invasión. Pronto descubriríamos que no era así, pues nos impusieron más y más reglas. Nos habríamos indignado si no hubiéramos estado tan atónitos. Restricciones sobre armas, clases de naves, qué podía y qué no podía ser atacado, el establecimiento de corredores seguros para que los civiles huyeran del combate, el trato a los combatientes enemigos y prisioneros de guerra, periodos de alto el fuego para recoger a los heridos y muertos del campo de batalla. Con tantas reglas, nos parecía que los humanos trataban la guerra como si fuera un evento deportivo en lugar de una batalla. Nuestros representantes no estaban complacidos. Tratan esto como si fuera un juego. ¿Dónde está su honor? ¿Dónde está su deseo de batalla? ¡De victoria!, exigieron, arrojando la enorme pila de documentos al otro lado de la sala en un arrebato de ira. Los representantes humanos simplemente parecían cansados. En ese momento lo confundimos con aburrimiento, lo que nos enfureció aún más. Es un juego jugado por niños sin honor. No hay honor en la guerra. La guerra en sí misma es una falta de honor. El honor está en todo lo que precede a una guerra y en todo lo que la sigue. Solo hay una forma honorable de librar una guerra, y es nunca librarla. El representante militar humano nos respondió con desprecio. Había fuego en sus rasgos. Estábamos demasiado insultados para notar en ese momento, pero ese fuego era odio. Los humanos nos odiaban por obligarlos a ir a la guerra. Estas reglas
son nuestro intento de traer un fragmento de honor a la guerra, para reducir la carga de aquellos que sufrirían, aquellos que nunca tuvieron elección, que nunca tuvieron voz en si la guerra se libraba o no. Así que hagan lo honorable y firmen el acuerdo, o prepárense para una guerra total. Esas últimas palabras fueron un susurro, una amenaza silenciosa, que puso a todas las demás especies en la sala en tensión de inmediato, gracias al supremo Dios que lo notamos. Nuestros representantes guardaron silencio por un largo momento. Nuestro líder de guerra habló primero, lenta y silenciosamente. ¿Qué sucede si esta guerra total es lo que deseamos? ¿Qué sucede cuando nuestro deseo es luchar contra un oponente digno con toda nuestra fuerza? Chocar en el campo de batalla sin contenernos. El humano suspiró y se frotó la cara, como un padre cansado que intenta explicar un hecho simple a un niño pequeño. Entonces todos perdemos. Cientos de miles de millones morirán. ¿Y para qué? ¿Orgullo? ¿Honor? ¿Tierra? Cualquier cantidad de cosas que podrían resolverse en una reunión o con una cerveza y una pelea a puñetazos. Economías devastadas, planetas enteros perdidos, alimentos, energía, recursos, todo escaso. ¿Quién recogerá los pedazos después de eso? Una guerra como esa no termina con un alto al fuego. La batalla continúa en cada calle, en cada hogar de todos los sobrevivientes. La guerra termina, pero el sufrimiento continúa por años, décadas. Por favor, solo firmen el acuerdo y dejemos la lucha a los soldados que se alistaron para ello. Dejemos a la ciudadanía fuera de esto. Si debemos luchar, luchemos y terminemos con esto. La sala se llenó de una energía nerviosa. No éramos ajenos a la guerra. Habíamos luchado para construir el imperio que teníamos, pero la súplica de los humanos nos obligó a recordar el aspecto de la guerra que todos deseábamos ignorar: las consecuencias. La caída después de que la adrenalina de la batalla se desvanece. Sin embargo, no entendíamos por qué a los humanos les importaban tanto las vidas de la gente. ¿Acaso los ciudadanos no vivían para servir a su imperio? Sin embargo, ante las exigencias de nuestros aliados, muchos de los cuales amenazaron con retirar su apoyo si nos negábamos a firmar, firmamos el acuerdo, y la guerra fue declarada oficialmente. 2 años. Fuimos completamente derrotados en 2 años. En los primeros días de la guerra, golpeamos a los humanos con fuerza, aplastamos sus defensas con pura fuerza bruta, los expulsamos de nuestro espacio y los empujamos de vuelta a sus fronteras. Mantuvo el ímpetu, golpeando sus líneas y persiguiéndolos de cerca mientras huían. Incluso con todas sus molestas restricciones, los superamos con facilidad. A través de sistema tras sistema, los perseguimos mientras huían, deteniéndonos solo en intentos inútiles de frenar nuestro avance. Luego, en un sistema se atrincheraron y nuestro avance se detuvo abruptamente. Fue como chocar contra un acantilado en un bote de madera. Sin embargo, aceptamos el desafío. Éramos orgullosos guerreros, disfrutábamos el desafío. Los golpeamos sin cesar, sabíamos cómo prepararnos para un asedio, estábamos listos. Suministros, municiones, reservas, lo llevamos todo con nosotros. Pero los humanos no cedieron ni un centímetro. Durante todo un año nos mantuvieron en la frontera. Entonces comenzaron a llegar informes desde casa con varios meses de retraso. Mientras nos enfrentábamos a los humanos aquí en su frontera, habían enviado otras flotas detrás de nosotros. Habían destruido muchos de nuestros astilleros y fábricas, nuestros mundos agrícolas estaban bloqueados y los centros financieros fueron bombardeados. Sin embargo, lo primero que atacaron fue nuestra red de comunicaciones. Los habíamos perseguido directamente
hacia una trampa. Usaron nuestro deseo de humillarlos por cuestionar nuestro honor en nuestra contra. Nuestras flotas de defensa estaban dando una buena pelea, pero en cualquier lugar donde se establecían para defender, los humanos simplemente atacaban otro objetivo en el extremo opuesto de nuestro imperio. Con nuestras comunicaciones paralizadas, no teníamos idea de cuándo y dónde aparecerían. Estrategias astutas y cobardes, pensamos en ese momento. Los humanos continuaban decepcionándonos. Nos dijeron que estaban entre los mejores combatientes de la galaxia, hábiles y eficientes en la guerra, un aliado invaluable y un enemigo problemático. Habíamos malinterpretado lo que querían decir. Los humanos no eran eficientes en librar una guerra, eran eficientes en terminarla. Unos meses después de los primeros informes sobre los ataques de los humanos a lo largo de nuestro imperio, lejos de las líneas del frente, recibimos informes de que nuestros mundos estaban cayendo en rebelión abierta. No había habido una rebelión abierta en nuestro imperio en siglos. Siempre hubo disidentes, pero ¿una rebelión abierta y total? Esos fueron los informes que finalmente nos hicieron darnos cuenta de lo poco preparados que estábamos para la guerra contra los humanos. En ese momento solo veíamos la guerra como una serie de batallas y líneas de suministro. Combatir al enemigo, conquistar el campo de batalla, capturar o destruir el objetivo y luego avanzar. Eso era todo lo que habíamos necesitado considerar, ya que hasta ese momento habíamos librado guerras de manera lineal. Un imperio tan grande como el nuestro tenía un ejército igualmente grande. Teníamos el dinero y los recursos para desplegar cientos de millones de tropas de combate con armas, armaduras y naves aceptables. Los humanos tomaron toda nuestra doctrina militar y nos la arrojaron de vuelta en la cara. No les importaba el honor ni la gloria en el combate, como a todas las demás razas civilizadas. Sus tácticas eran básicas y cobardes, pero efectivas, muy efectivas. No nos adaptamos a tiempo. No pudimos adaptarnos a tiempo. Así, con nuestros mundos cayendo en rebelión, nuestra economía paralizada, nuestros suministros cortados, nos vimos obligados a aceptar la única rendición incondicional en la historia de nuestro imperio. La humanidad dejó en claro que nada más sería suficiente. Cuando entramos al salón para firmar nuestra rendición y aceptar los términos de los humanos, bajamos la cabeza, incapaces de sostener las miradas penetrantes de los humanos. Esperábamos ver autosuficiencia en sus rostros. Esperábamos que se regodearan y nos humillaran. Como de costumbre, estábamos equivocados. Sus rostros eran una mezcla de furia y lástima. Cuando firmamos los documentos, ni siquiera nos molestamos en leer las condiciones. Simplemente asumimos que era el fin de nuestro imperio, el fin de nuestra libertad. Y, como de costumbre, estábamos completamente equivocados. ¿Están felices ahora? El líder militar humano se puso de pie cuando la convención llegó a su fin. Decenas de miles de vidas perdidas, billones en daños. Media docena de sus mundos están en rebelión abierta, aumentando el número de bajas cada día. Todo porque no pudieron aceptar una maldita disculpa. Los otros humanos en la sala intentaron apartarlo, contenerlo, pero los apartó de un empujón. Estoy harto de tener que ir a la guerra con una especie retrógrada tras otra, solo para demostrarles que hay mucho más en el universo que la conquista. Muchas de las especies presentes bajaron la cabeza mientras el humano estallaba en ira. Me di cuenta de que esas eran las especies a las que los humanos habían derrotado anteriormente. Fueron ellos quienes nos suplicaron aceptar los términos de la guerra humana. Fue entonces cuando, para mí, todas las piezas encajaron. Casi todas las especies presentes eran importantes socios comerciales de los humanos. Cada una de ellas había tenido grandes imperios militaristas en el pasado, igual que el nuestro.
Sin embargo, a diferencia de nosotros, su historia presentaba algún tipo de desastre que fracturó su imperio y casi resultó en su extinción. ¿Fueron acaso los humanos responsables? ¿Era por eso que insistieron tanto en que firmáramos los acuerdos? No estoy seguro de que los demás tuvieran la misma revelación que yo cuando salimos de la convención en vergüenza. Regresamos a nuestro imperio en ruinas. Nuestras fuerzas intentaron mantener lo que pudimos y prácticamente abandonamos los mundos que se habían revelado. Decir que esta derrota fue aplastante sería quedarse corto. Habíamos basado toda nuestra cultura en el orgullo y el honor, en nuestra expansión agresiva y en nuestro poderío militar. En solo 2 años, una única y breve guerra, y todo se derrumbó sobre nosotros. Esta derrota desmoralizante paralizó nuestro liderazgo, ya que los fuertes de nuestra sociedad los culparon por nuestras pérdidas y los débiles se unieron e intentaron derrocarnos. Nos tocó a los que mantuvimos la cordura intentar dirigir el imperio, una tarea casi imposible, dado que el conocimiento sobre cómo gobernar un imperio estaba firmemente en manos de los poderosos clanes de sangre antigua, quienes, debo reiterar, estaban tan desmoralizados por esta derrota que se convirtieron en masas inútiles. Cuando las firmas de deformación humana aparecieron sobre nuestro planeta natal, creímos que era el fin. Decenas de miles de naves, la mayoría más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, flotaba en órbita. Miles más, derramándose desde las naves más grandes. Este es el almirante de flota Kain, de la flota de restauración de los sistemas aliados. Espero que no hayamos llegado demasiado tarde. Los informes de su sistema son sombríos, por decirlo menos. Este fue el mensaje que recibimos. Sin amenazas, sin arrogancia, solo un hombre con preocupación en su voz. Yo era el encargado de gestionar las comunicaciones del sistema ese día. Mi respuesta fue de total desconcierto. Ustedes no están aquí para destruirnos, para esclavizarnos. A través del canal de comunicación, escuché brevemente a alguien vitorear, seguido de una fuerte reprimenda. Así que ni siquiera leyeron los términos. Kain soltó una leve risa por lo bajo, aunque lo suficientemente fuerte como para que yo la escuchara. No, venimos con ayuda. Alimentos, médicos, equipo de gestión de crisis, pacificadores, equipo y material de construcción. Incluso logramos capturar algunos asteroides llenos de materiales en bruto y metales preciosos del espacio neutral. Aunque, en su mayoría, porque aposté con el equipo de ingeniería que no podrían capturar uno mientras pasábamos a una velocidad sublumínica. Ninguno de nosotros podía creer lo que escuchábamos, aunque a esas alturas, ninguno de nosotros debería haberse sorprendido. Todo lo que habíamos asumido sobre los humanos había estado constantemente equivocado. Un imperio derrotado es peligroso si se deja sin supervisión. Aprendimos esa lección en la Tierra hace casi 1000 años. Así que, en aras de fomentar la paz, convertiremos a un enemigo derrotado en un aliado. Ayudaremos a reactivar su economía, reparar sus mundos y poner fin pacífico a las rebeliones. También trabajaremos en restablecer su gobierno, aunque esta vez bajo nuestra orientación. ¿Nos ayudarían después de derrotarnos en la guerra?
no somos solo nosotros. Nuestras tripulaciones están compuestas por unas pocas docenas de especies aliadas. Aunque las naves son de fabricación y diseño humano. Puede que hayamos construido esta flota, pero no podríamos tripularla solos. Y cuando todo esto termine, algunos de los suyos probablemente se unirán a nosotros en la reconstrucción del próximo imperio desafortunado que se ha destruido. Además, el conflicto ha terminado. Ya no son enemigos. Sus naves eran cientos de veces más grandes que nuestra nave más grande. Si podían destinar estos recursos tanto para construir naves de este tamaño como para ayudar a antiguos enemigos al mismo tiempo, ¿cómo eran sus verdaderas naves de guerra? Las que habían reservado. Era un pensamiento escalofriante. Con toda nuestra creencia en nuestra superioridad, con todo lo que construimos y logramos, podrían haberlo destruido todo con solo presionar un botón. No éramos nada para ellos, insectos, mordiendo los talones de gigantes. Oh, vamos. Incluso si eso fuera cierto, lo cual no lo es, por cierto. Ustedes son personas como todos los demás. Incluso si fuera cierto, y fueran insectos para nosotros. Los insectos todavía tienen su lugar en el ecosistema. Su presencia es necesaria para la salud de todo el ecosistema. Todo es cuestión de perspectiva. El hecho de que alguien sea más pequeño o más débil no significa que merezca ser aniquilado. Cain rió a través del canal de comunicación. Aparentemente, había dicho mis pensamientos en voz alta. Ups. ¿Y esta ayuda? ¿Cuánto nos va a costar? Yo intenté recuperar la compostura. ¿Costarles? Ya han pagado el precio. Un ejército, una economía y un gobierno paralizados. Sin mencionar el costo de vidas. No, el precio ya ha sido pagado. Cain respondió, pero mi mente aún daba vueltas. Nada de esto tenía sentido. Obviamente cada especie tiene una filosofía diferente, diferentes formas de vida. Pero esto está demasiado fuera de lo común. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. Escuché a Caín gruñir y tomar una respiración profunda. ¿Qué quieres que diga, Su tono adquirió un matiz burlón. Porque es el destino de los fuertes proteger a los débiles. ¿Es eso lo que querías escuchar? No, amigo. Su profesionalismo se desmoronó bajo el peso de su exasperación. Pude escucharlo tomar algunas respiraciones para recuperar la compostura antes de continuar. Hacemos esto porque es lo correcto. Su gente está sufriendo. Nosotros tenemos los medios para ayudarles. Así que los vamos a ayudar. Sería cruel no hacerlo. No importa que antes fuéramos enemigos. No éramos enemigos antes de la guerra y ahora ya no lo somos. Nos estamos ayudando porque podemos. Porque es lo correcto. Ahora, ¿aceptarán nuestra ayuda o nos rechazarán? Fue en ese momento cuando algo me hizo cosquillas en el fondo de mi mente. Un dicho de los antiguos días, siempre sacado de contexto sin la frase completa. Los verdaderamente fuertes no buscan probar su fuerza. Ese era el dicho que repetíamos a los jóvenes como una simple frase hecha, una advertencia sobre el orgullo, una amonestación para evitar que se hicieran el ridículo y comenzaran peleas innecesarias. Pero en algún lugar, escondida en el fondo de mi mente, estaba el resto del dicho que como pueblo habíamos olvidado, o quizás ignorado.
Los verdaderamente fuertes no buscan probar su fuerza, sino compartirla. Nuestra dependencia de sistemas basados en el orgullo y el honor nos llevó hasta este punto. Nuestra visión limitada de la fuerza nos llevó a ser humillados de la manera más devastadora posible. Según nuestras costumbres, aceptar esta ayuda nos haría débiles, indignos de la vida. Miré a las personas que estaban en la sala conmigo. La mayoría apenas se sostenía. La desesperación había consumido a muchos y amenazaba con extenderse al resto de nosotros. Nadie más tenía la mente lo suficientemente clara para tomar esta decisión. Ayúdenos. Por favor. Pedí en voz baja, avergonzado. Estaremos encantados de hacerlo. Fue la respuesta.